Es irónico, curioso y probablemente pasmoso el hecho de que la vida es un intento permanente de búsqueda de placer. Es decir, si trabajamos, estudiamos, nos ejercitamos o en general perseguimos una mejoría, es para generar en nosotros bienestar, estados de gozo o lozanía probablemente. Esto quiere decir que deberíamos detenernos más en teorías del placer y el por qué lo sentimos, que en teorías epistemológicas que justifiquen la ciencia o los paradigmas importantes. Pero lo cierto es que justo por considerarse algo superfluo, no solo no nos cuestionamos nuestros modos de placer, sino que los obviamos, los demeritamos o hasta sentimos vergüenza por ellos. Pero, ¿es cierto que entregarse a una vida placentera es una mala idea? Muy buenas noches, tengan todos ustedes una vez más, como cada semana en esta noche de martes, pero en el momento que usted quiera reproducirnos en Spotify, en YouTube o que le hayan recomendado este video, los saludamos. Yo soy Gonzo, esto es Les Conferenzans y en esta ocasión seguimos con el frente a frente, bajamos con el señor Cosateno. A ver, ¿tú puedes cantarlo mejor? Pues podría, pero mira, ¿para qué te voy a opacar? ¿No? Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a su programa Les Conferenzans, bienvenidos a su podcast favorito, bueno, yo espero que sea su favorito porque le es placentero. Escúchenos en Spotify, en YouTube, comparta, dele like, déjenos un comentario o muchos comentarios que siempre vamos a estar gustosos de leerlos. Es nuestro mayor placer encontrarnos con un comentario de nuestros queridos suscriptores y oyentes. Pues una vez más aquí con el frente a frente, como dice el señor Gonzo, extrañando mucho al señor Ente y al señor Havok en su ausencia, pero pues por supuesto que no vamos a permitir que nuestros temas conferencísticos no les lleguen a sus oídos. ¿Cómo ve, señor Gonzo? No, pues es muy importante, porque si no, el niño no se duerme. Exactamente. Pero bueno, pues esta vez vamos a hablar de un tema que en teoría nos atañe a todos, porque pues todos en alguna medida hemos sentido placer, ¿no? Y por ende buscamos el placer, a menos que tengamos de verdad alguna especie de tergiversación de la realidad. La mayoría de los humanos creo que perseguimos de uno u otro modo el placer. Ay, qué rico. ¿Cuál sería otra vez te la voy a voltear, señor Gonzo, porque siempre me agarras en curva a mí? ¿Cuál sería uno de tus mayores placeres? Mira, pues así libre. Mira, muy godín el asunto, muy ¿Llevar tu topper a la adulto. oficina y calentarlo primero a que todos? No, muy adulto el asunto, pues acabar los pendientes, ¿no? Así de ya cuando quedas libre, que rara vez pasa, porque siempre te levantas y ¡ay, la cartulina del niño!, ¿no? No, yo creo que ese es uno de los mayores placeres, pero ahí es donde te la volteo. Oye, ¿hay una diferencia entre placer y satisfacción? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Placer casi siempre se está asociado con los placeres físicos, con los placeres corporales, con las nociones de placer en torno a la corporalidad. La satisfacción, en cambio, pues puede ser también una cuestión como más espiritual o como una cuestión anímica, ¿no? Pues uno puede estar muy satisfecho en términos, digamos, intelectuales o en términos de pensamiento, sin implicar necesariamente el cuerpo, mientras que el concepto de placer al menos engloba al cuerpo, ¿no? Sí, se manifiesta, se refleja en una reacción biológica, ¿no? Física, biológica. O sea, por ejemplo, comer muy rico, o sea, pues es directamente, ¿no? A los sentidos, ¿no? Es placentero, pero también puedes quedar satisfecho de ello, ¿no? Puedes quedar muy satisfecho, o sea, generalmente pueden llevar uno al otro. Aunque, pues, en términos también, ya digamos, muy llanos, sí los podemos intercambiar, ¿no? Bienestar, satisfacción, placer. Erotismo. Incluso hasta felicidad. Bueno, erotismo es una particularidad, pero todos estos términos que van relacionados, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es el placer en general? ¿Cuál es el rango que podemos utilizar en esa palabra, en términos de experiencias? No, pues no sé, tú dime. Ah, caray. ¿Tú? ¿Qué podemos englobar en el terreno del placer? Bueno, los placeres
muchas veces dependen también de un contexto. Aunque pensamos nosotros que basta con que sea algo que se siente rico, porque es lo que estabas diciendo, Sí, ¿no? sí. De la experiencia sabrosística. Ujú. El placer lleva un contexto ¿cómo decirlo? Que sobrepasa la necesidad, Ah, ¿no? A claro. diferencia de muchas de las satisfacciones de, ay, bueno, es que tenía que cumplir con esto, o a lo mejor mi organismo tenía hambre, entonces tenía que comer. El placer escapa de estas necesidades. Es algo agregado. Ujú. Eh, Aunque muchos hablan de los pequeños placeres de la vida, no, esas más bien son como pequeñas recompensas, ¿no? El placer es algo que realmente está como fuera de eso. Y mira, un poquito, a lo mejor usando el concepto de erotismo que tiene George Bataille, Ok. en donde él menciona que el erotismo, al estar fuera de lo permitido, de lo que se puede permitir la persona, es el modo de experimentar sus límites. O sea, entonces el placer también es esta sensación que te permite experimentar el límite de lo que tú tienes, permitirte a ti mismo, ¿no? Ujú. Decimos, un placer no es quedar satisfecho de comer, no es quitarte el hambre. El placer es a partir de cuando ya disfrutas la comida por comida en sí, el sexo por sexo en sí. Bueno, es que sí, casi siempre es placentero, ¿no? Sí, el placer ya va más allá de cubrir la simple necesidad, Ujú. ¿no? Aunque, bueno, Epicuro, que creo que ahorita vamos a llegar quizás a hablar un poco más extensamente de él, sí clasificaba un poco los placeres como necesarios y naturales. O sea, los hay necesarios y los hay naturales, si no mal recuerdo, ¿no? Bueno, innecesarios y naturales, si no mal Ajá, recuerdo. Más bien, ¿no? Innecesarios y naturales. Por ejemplo, es natural el de comer, ¿no? Eso es ujú, un placer que todos necesitamos, que todos tenemos que cubrir o dormir. Pero, por ejemplo, es natural pero innecesario el del sexo. O sea, todos podemos, o sea, naturalmente estamos predispuestos a tener sexo o a tener cosas relacionadas con lo sexual, pero bien podríamos no tenerlos. Es una decisión que podríamos tomar. El celibato es la muestra de ello, ¿no? Y los hay que dice que son completamente innecesarios y ni no pertenecen a la naturaleza tampoco, como es el caso de la fama o la riqueza. Según Epicuro, esos placeres son completamente artificiales relacionados con nuestra naturaleza o con nuestra parte social, ¿no? Que no tiene que ver con nuestra parte biológica. eso también suena muy influyente, pues ya, muchos siglos después, con la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Donde habla de necesidades primarias, que pues son Uh-huh. como el alimento, el cobijo y eso, y ya después las relaciones sociales, y después ya pues como dices, la fama y todo eso, ¿no? Ok. Aspectos que se debe de cubrir primero. Pero bueno, es que el placer ha sido conceptualizado muchas veces porque en algunas veces, como ahorita decíamos, habla de límites, o sea, te está señalando parámetros de lo permitido y lo no permitido. Entonces el placer a veces es la medida de la moral, pero en otras pues puede ser el fundamento de la acción, ¿no? Tenemos teorías filosóficas como el hedonismo, Uh-huh. que mencionan que se debe de ocupar el placer como el fin de las acciones, ¿no? O sea, se Uh-huh. debe de actuar de manera tal que esto produzca un placer. Y es algo muy, muy pragmático, muy práctico, ¿no? Y se refleja hoy cuando una persona te dice, pues tú haz lo que te haga sentir mejor, ¿no? Sí, claro. Pero obviamente es un poquito más complejo que eso, ¿no? Ah, sí, Porque sí, bueno, claro, no, no. el hedonismo, digamos, se podía entender de muchas maneras en la antigüedad, al menos de dos importantes, ¿no? El hedonismo burdo, que bien podríamos considerar que era la creencia de que el placer debería perseguirse de manera, digamos, sin medida y de manera así como bruta, ¿no? Bien enfermo, Bien loco. enfermo y locochón. Pero filósofos como Aristipo y más tarde Epicuro, justamente ambos pertenecientes a la corriente del hedonismo, decían algo muy interesante, que el placer, justo porque es la búsqueda final de las cosas, la búsqueda final de la ética y de las acciones, debería siempre buscarse el placer y eliminar el dolor.
Esto tenía un concepto que se llamaba la ataraxia, que era justamente buscar el nunca estar perturbado, siempre estar imperturbable en la vida, y esto era la ataraxia. Ahora bien, esto podría malinterpretarse, podría pensarse que Epicuro en su jardín, que es donde daba como sus lecciones, tenía un jardín donde fundó, a diferencia de los aburridos Aristóteles y Platón que tenían sus escuelitas, él tenía un jardín donde podía platicar y relajarse con sus amigos, ¿no? Peripatéticos, ¿eh? No, los peripatéticos son los aristotélicos. Los aristotélicos, señor Gonzo, ¿qué le pasa? Bueno. Déjame en paz. Okay. Bueno, el caso es que Epicuro, lejos de perseguir el placer así a lo tonto, a lo bruto, tomarse todo el vino del mundo, tener sexo todo el tiempo, o pasársela tirado sin hacer nada, justo propugnaba lo contrario. ¿Por qué? Porque era como una especie de economista del placer. Él creía que si nos moderamos en el placer, lo podemos mantener por más tiempo. O sea, si no somos de plano unos borrachotes que nos acabemos el hígado y que nos acabemos el dinero para conseguir alcohol, lo que vamos a conseguir es poder beber más tiempo y durante más años de nuestra vida. Porque vamos a poder moderarnos y tomar alcohol hasta diario si quieres, pero de manera moderada, y así lo puedes consumir más tiempo y prolongas el placer. Porque según él, cuando ya el resultado del placer que tuviste, aunque este fuera muy grande, es más doloroso que placentero, pues entonces ahí ya no te conviene el asunto. Si al final, como decimos, la cruda te sale peor que lo chido que te la pasaste en la borrachera, ahí dice Epicuro, pues ahí sí ya no está chido. Chale, ya no me acuerdo. Ya ves lo que te pasa por no ser epicureísta. Entonces, según Epicuro es lo mismo, ¿no? Que el freno que nos ponemos a la hora del placer es para dosificarlo, para poder tenerlo durante más tiempo. ¿Cómo ves? ¿Te parece razonable o crees que se mamaba mucho el Epicuro? Pues a mí me pareció razonable. Sin embargo, nuestra sociedad moderna no gira en torno a esa postura. No, si algo no gira es a eso, precisamente. Gira en torno a la contraria, ¿no? Que es la censura del placer, muy promovida durante la Edad Media a partir de la idea de los pecados capitales. Okay. Que lo que buscan señalar muchas veces es el exceso de alguna situación que te descontrola, que te enajena, ¿no? Los pecados capitales pues son ira, gula, soberbia, pereza, lujuria, pero, o sea, no son pecados, o sea, que tú quieras comer, o sea, no es pecado. Que tú te excedas en comer es pecado. Entonces ahí el placer ya pasa a difuminarse a este aspecto de los excesos, ¿no? Uh-huh. Y era como decíamos hace rato, ¿no? Que ya se entendía que el placer era lo que sobrepasaba la necesidad. Y cuando le quitas el valor moral, entonces ya te queda de esta posible exploración de tus propios límites. Uh-huh. Pero en la Edad Media pues era completamente de la mano de la moral y de la obligación de la falla de cuidar el templo que Dios te dio, ¿no? Bueno, aunque pues justo estas limitantes del placer, según algunos autores, tipo Marvin Harris, que son estos antropólogos que siempre le quieren encontrar como una justificación material a las creencias muy particulares, ya sea religiosas o ideológicas, creían que sí funcionaba como una idea práctica, ¿no? O sea que la idea de censurarnos en el placer es para que la sociedad no se matara, ¿no? En su afán de consumir vino o en su afán de tener relaciones sexuales y esto provocase problemas entre las personas. Que precisamente empezamos a crear conceptos como la monogamia o como el matrimonio para empezar a cerrar esos posibles huecos donde el placer nos llevara a matar o a buscar más o a ambicionar más, ¿no? Entonces que finalmente la idea de que nos reprimamos en el placer funciona antropológicamente pues para mantener una sociedad equilibrada, una sociedad que no se mate a sí misma. Sí, porque muchos de los principios sociales pues iban de la mano pues de los bienes, de la propiedad privada y de la herencia. Entonces aspectos o instituciones como el matrimonio pues buscaban garantizar que se iban a heredar a parientes reales, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de la virginidad, ¿no? Porque era apreciada, porque era como el sello de garantía en una boda de que el que iba a heredar las tierras del papá
pues iba a ser un hijo del papá, ¿no? Como que sí, era un modo como de garantizar, ¿no? Supuestamente esta ceremonia, y en algunos lugares que hasta enseñan la sábana con sangre y cosas así, ¿no? Pues dicen, bueno, a partir de aquí tal vez ya podemos sospechar de los demás hijos, pero al menos este sí va a ser, ¿no? Por eso también el valor del primogénito, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, esa castidad que se pedía, ¿no? De esta virginidad, también evitaba que algún pariente, mediante el incesto, fuera a mayugar, ¿no? Dirían la mercancía antes de. Entonces, pues sí, este tipo de prohibiciones, pues son para eso, para garantizar muchas veces esa transacción que había. Pero bueno, ya ahora hay pruebas de paternidad, y ahora simplemente la gente ya no quiere tener hijos, y ahora pues le puedes heredar a quien quieras, ¿no? O sea, valiéndote del lazo sanguíneo. O sea, ya hay más herramientas para estructurar la sociedad que pueden evitar, ¿no?, la censura. Pero entonces, a la hora de construir nuestra relación con los placeres, ¿tú sí crees que la parte prohibitiva es importante? Es decir, por ejemplo, a tu hijo que está ahorita en ¿cómo se llama? En crecimiento, que está como, pues, digamos, evolucionando como humano en sus aspectos sociales, tú tienes que prohibirles placeres ahorita, ¿no? Es decir, él quiere estar jugando más tiempo del que a lo mejor debe, o ver contenido que a ti te parece inapropiado para él, pero que a él justamente le parece placentero y por eso lo quiere ver. Entonces, esta censura de su placer tiene que ser parte de su educación. Es una parte constitutiva la censura de nuestro placer. ¿Para qué, en todo caso? Y si lo es, ¿para qué? Pues regresando un poquito al concepto de Bataille, pues porque el cuerpo tiene llenadera, señor Cosateno. O sea, fíjate... Pues sí, entonces si te llenan, sí. Sí, fíjate que hay un concepto del pecado que se maneja en South Park, en donde le explica un poquito la idea de la depresión, el diablo Satanás, a Stan, pues, y hace un análisis con la diabetes. Y dice, es que la gente de ahora tiene tantos estímulos que, pues obvio, sus neurotransmisores, pues llega el momento en los que revientan porque ya nada los satisface. Es lo mismo que el diabético, que se mete más y más y más azúcar hasta que chinga el páncreas y ya deja de producir la insulina y por eso se enferma. Entonces, en ese aspecto, el placer llena. El placer, al explorar los límites y al llevarlos todavía más allá, pues te llena y acaba pues chingando esos límites que tienes, ¿no? Y como acabamos de decir, ¿no? De los sentidos, que se traduce a que te jodes órganos, ¿no? Que puede ser, no sé, en el caso de jugar, pues desde los neurotransmisores hasta los ojos, así, ¿no? Tal cual, ¿no? Te quedas ciego. Entonces, y el placer por eso se limita, y no nada más con el niño. Lo que pasa es que con el niño hay un modo de limitarlo, pero también en el resto de personas, pues también, ¿no? Así de no me puedo desvelar porque, pues si no, mañana no me paro. Sin embargo, hay mucha gente que lo hace, ¿no? O sea, hay mucha gente que se entrega a su placer y por eso termina siendo irresponsable porque revientas los límites, precisamente. O sea, ya cuando hablamos de una persona con una adicción, por ejemplo, ya hemos mencionado en el caso de los videojuegos, ¿no? Ya hay gente que ya no le importa si le afecta su vida en general, pues porque ya reventó ese límite. Pero entonces, fíjate, los terrenos entonces de la ética deberían educarnos en torno al placer, ¿no? O sea, nuestra educación primaria debería partir de entender que los placeres no son malos per se, sino nuestra relación con ellos a la hora de sobreexplotarlos, ¿no? Pero nadie nos dice eso, ¿no? Pues, o sea, está la prohibición por delante. O sea, la única razón, si acaso cabe la palabra, que nos dan para prohibirnos cosas es porque es por nuestro bien, ¿no? Sí, pero más bien ahí es un error pedagógico, es un error del modelo de educación, exacto, no dar la explicación. O sea, sí se debe de limitar, en algunos casos pues sí se debe de prohibir, porque por ejemplo,
pues por ejemplo, ¿no? En los menores de edad, precisamente, ¿no? Temas del placer sexual, pues hoy, ahí sí debe de estar, pues hay una prohibición, ¿no? Sobre todo si implica, pues, mayores de edad, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, pero se debe de explicar, ¿no? La situación aquí de, no, es que hay un abuso, porque pues, hay una persona con mayor entendimiento del tema que otro, no sé, otro, como las jerarquías de valores, o sea, todo eso, ¿no? Se debe de acompañar, y el educar en torno al placer no significa la práctica del placer. Uh-huh. Claro, es que esa es la creencia que los mochos tienen, los mojigatos Sí, tienen, ¿no? en general entendemos que la enseñanza de algo significa la invitación De a... hecho, casi siempre se Ajá. asume eso, que el mostrarle a alguien algo es porque de inmediato lo va a aplicar a su vida, cosa que casi nunca funciona así, ¿no? Al contrario, de hecho, a veces la primera vez que nos presentan algo, nos parece algo completamente ajeno en principio, ¿no? Y justo si no sabemos qué onda con eso, pues es que le vamos a entrar de una manera quizás por donde no se deba, ¿no? Así ay, yo creo que a mí no me van a gustar nunca las chicas. Y luego, pues a veces pasa que no, ¿verdad? Bueno, lo cual está bien, ¿no? Ajá, sí. Sí, claro, pero sí, o sea, finalmente la relación con el placer es complicada porque en principio nos es prohibido, ¿no? O sea, toda la vida se nos dice, y peor tantito si la cosa va por la religión, pues que la mujer es carne y mundo, que la masturbación está mal, que tanto videojuego pues, va a ser violentos, etcétera, etcétera, etcétera. No, Que y son va libros. evolucionando, ¿no? Porque te vas al infierno. Exacto, sí. Sí, o sea, las explicaciones son solo de carácter prohibitivo y nunca ahondan en una verdadera comprensión del fenómeno, ni siquiera un intento de comprensión. Yo recuerdo que había desgraciadamente no me acuerdo el nombre del filósofo que lo exponía en un video, pero era muy interesante cómo planteaba este filósofo, que ya se veía anciano hace algunos años, desgraciadamente no anoté su nombre, decía que así como para poder comprarle una moto al niño, al menos en teoría, si esto se hace bien, para comprarle un coche o una moto al muchacho, tendríamos que garantizar que sabe manejar la moto o sabe manejar el coche o la bicicleta o la patineta. Tendría que haber una educación para su manejo. Las drogas y el alcohol y la pornografía también deberían ser un criterio de conducta enseñable. O sea que tendríamos que aprender, enseñarles a manejar eso, no, bueno, los que fueran padres de esos muchachos, para que entiendan cómo funciona y lo manejen bien, incluso drogas, incluso alcohol, incluso el placer sexual, debería ser educado para que el placer, como dice Epicuro, sea más prolongado, sea mejor, de mejor calidad y no resulte más doloroso que placentero al final. A mí me parecía muy interesante eso de, así como la moto no es peligrosa en sí misma, pero sí te puedes matar en ella, así los placeres no lo son en sí mismos, pero también te puedes matar en ellos, ¿no? Sí, pues aquí ya pensaríamos, ¿no? En modelos educativos, pero bueno, en nuestra realidad actual tenemos que tomar en cuenta que quieren pasar a la institución educativa estas enseñanzas, siendo que la base, digamos, ¿De quién lo va a enseñar? de la sociedad, de eso se supone que es la familia, pero pues ya las familias pues ya no tienen la disposición de tiempo, ya no está la misma presencia, a veces el padre pues no tiene una formación sobre todo emocional, entonces pues esa enseñanza está muy accidentada, y también esa enseñanza luego muchas veces es muy personal, y pues sale peor, ¿no? Porque pues digo, no todos los padres somos perfectos, pero sí hay algunos de, ay, así la hice y mírame, sigo vivo, ¿no? Sí, güey, pero tú quieres algo más, ¿no? Para los hijos. Ok. Bueno, sí, sin duda es un tema bastante largo y que no terminaríamos de acabar. Pero yo te pondría a ti una pregunta. ¿Hay placeres mejores que otros? Y voy a poner una pregunta más, voy a agregar información. ¿Es para ti una persona mejor o tiene una mejor relación con su placer si se deleita viendo La Casa de los Famosos o si se deleita viendo La Dichosa Palabra? Aclaro por si alguien no sabe, pero La Casa de los Famosos pues, es un reality. Yo pensé que si no conocía la dichosa palabra. A eso voy. Es un lugar donde pues, meten a famosos y hacen tonterías. Y La Dichosa Palabra es una sesión de intelectuales que se ponen a hablar sobre preguntas que les hacen, ya sea de definiciones de palabras, pero también de conceptos, pero también de cultura, pero también de arte, etc.
¿Tú dirías que es mejor un placer que el otro? ¿O en realidad da lo mismo si a la persona que lo disfruta en la misma medida? Como decíamos, ¿no? El placer muchas veces también va de la mano con la motivación, ¿no? Si a una persona sentarse a ver La Casa de los Famosos la lleva a, no sé, cumplir con sus responsabilidades, trabajar. Recuerdo cuando así Ernesto de, Priani, nuestro profesor, dijo que si uno esperaba que de Juan Querendón emergiera la verdad, ¿no? Que si estando viendo la novela de Juan Querendón, uno no esperaba que de ahí surgiera la verdad, ¿no? ajá, Así yo te diría, no creo que de La Casa de los Famosos surja la verdad un día, pero bueno, ya sé que no iba por ahí lo que decías, ajá, pero... Ajá. sí, no, pues es que hace cuenta que pues para verla a lo mejor tienes que pagar una tele, trabajar Sí, para claro, poder aunque sí. costearlo, o a lo mejor el chavito que la quiere ver así de, pero primero acaba de lavar los trastes, tiende tu cama, haz tu cuarto. O sea, esa búsqueda de ese placer a lo mejor genera un beneficio, ¿no? Y ver la dichosa palabra, sí, a lo mejor muy intelectual y eso, pero a lo mejor pues te distrae te separa de la gente, te hace más huevón, dirían por ahí. Pues, o sea, sería igual, ¿no? Claro. Ahí sí, más maquiavélicamente, pues el fin justifica los medios. Ujú. Y el placer no se puede juzgar en sí, ¿no? Se juzga ya de la acción O sea, ¿se juzga por conducente. sus resultados, dirías, el placer? Sí, O sea, es una yo visión, diría que sí. yo diría que sí, es una visión entre pragmatista y utilitarista, ¿no? Recordarás seguramente por tus clases de filosofía que el utilitarismo planteaba pues que la idea tiene su validez o tiene su aceptación o su veracidad incluso en función de sus resultados. Y si esta es buena para la mayoría, sobre todo para un bien colectivo, pues esta idea va a ser utilitariamente mejor. Por tanto, los placeres, si son por sus resultados catalogados, como tú dices, mejores, entonces también de eso depende, ¿cómo se llama? Sí, de sus resultados, de su capacidad de acción al final, ¿o no? Yo Yo diría diría que que sí. sí. Yo diría- Bueno, no sé, es demasiado tajante esa visión, ¿no? Yo creo que sí hay placeres de mejor calidad que otros, ¿no? Dígase, consumir una droga a tomar un jugo verde. Bueno, mira, por ejemplo, en el aspecto de las drogas, yo estuve mucho tiempo en Drogado. Oceanía. Mira, Jordi, es que la verdad yo... No, pues por una situación ahí de salud que hubo en la familia, pues yo estuve mucho tiempo en un hospital Ujú, tratando con personas de un área claro. en donde llevaban internado mucho, mucho tiempo. Y me contó una vez un chico que una ocasión le sonó el celular y se quiso estirar de la cama y se cayó. Quien no sepa, en los hospitales las camas de los enfermos están muy altas. O sea, no es así una cama normal a 40 centímetros, no, están a 1 metro, ¿no? Casi, casi. Y además este chico, pues conectado con suero, con quimioterapia, o sea, con sondas. Imagínate la caída a esa distancia y que se le arranquen todas las agujas de un momento. Y me dijo, es que me pusieron una inyección, yo no sé si era morfina o quién sabe qué era. Bueno, yo no sé, yo Gonzo, ¿no? Su Él sí Gonzo. me dijo el Ajá, nombre. sí, sí, sí. Y qué bueno que no lo tengo en la mente, porque si no lo buscaría. Y me dijo, no mames, yo recuerdo o sea, era un dolor indescriptible, pero cuando me pusieron eso, Claro. ha sido la experiencia más deliciosa de mi vida, ¿no? Ok. Este, Fíjate que sí, sí. ajá, pero claro, o sea, esa droga pues era para Sí, contrarrestar claro. un dolor, mortal, porque Claro, es claro. una gran descripción. Bueno, ahorita que mencionas Ajá. eso, hablando de placer y droga también, creo que va por ahí, que pues justamente los que son adictos a la heroína, a esta droga que es inyectada también, dicen que pues es que de verdad es como sentir orgasmos Sí, multiplicados, sí, ¿no? sí. Pero juntos y un chingo así, pero mal plan. Entonces que por eso te quedas ahí, porque, o sea, sí es algo que me imagino que pues has de querer estar sintiendo todo el tiempo. Ajá, entonces, pues ahí es un asunto del mal uso, ¿no? De De nuevo. la sensación placentera. Pero bueno, también ahí insisto que hay como de riesgos a riesgos, ¿no? Seguramente va a ser más tranquilo tomarte una malteada, aunque tenga sus problemas de azúcar y eso, que meterte heroína, aunque sea una vez nada más, ¿no?
No, pues es que según esto no es una vez, ¿no? Ya, Bueno, precisamente. Por eso. No, pues ya eso sería calificar al placer a partir de su capacidad de adicción, ¿no? Que eran de sus resultados, que fue lo que Ajá. dijiste que es como debía catalogarse, ¿no? Ah, entonces sí. Oh. No, un placer mejor que otro. No, pues así. No, todos son iguales. Nada, es que sí, efectivamente, pues hay unos que tienen un resultado más contundente. Ujú. Así. Digo, sin duda también habría que, lo han hecho, incluso el mismo Ernesto Priani, que le mandamos un saludo, ojalá algún día escuche este podcast, también escribió un libro de los libros del placer, se llama así, los Ajá. libros del placer. Entonces, pues exploraba cómo sentía placer un romano, sentía placer un medieval, como un renacentista, etcétera. O sea, qué es lo que llamamos placer y cómo nos relacionamos con el placer. Digo, porque hoy nuestro placer está relacionado íntimamente con el entretenimiento. Nuestro placer es sentarnos un rato a ver una serie o jugar un videojuego o escuchar un podcast o hacer este tipo de cosas que pues, evidentemente para un romano, para un medieval o para un renacentista ni de chiste estaban ahí, ¿no? Eran otras. Era ir a ver un torneo a lo mejor o Pues leer es un lo buen mismo, libro. es lo mismo, ¿no? Es que tú Bueno. lo haces en pantalla y ellos Bueno, lo hacían pero en son vivo. medios diferentes. No, bueno, no es lo mismo porque pinche te salpicaba la sangre ahí, ¿no? Del gladiador. Y aquí pues no te salpica nada más que las chelas que te estás tomando, ¿no? Y en veces. O sea, yo digo que sí afecta el medio por el cual se percibe el fenómeno del placer. También determina pues, cómo sentimos placer. No sé, fíjate que por ejemplo el señor Ente, Ujú. ves que dice que a él no le gusta ir a los estadios. Ujú. Entonces él se encuentra más placer en ver un partido en la televisión Por eso. que verlo. Y antes, a huevo, si quería ver fútbol, tendría que haber ido al estadio, ¿no? Sin embargo, o sea, piensa cuando es una final, o sea, gente que empeña la casa para ir al estadio. Sí. Entonces, ahí están los dos polos del valor del placer y son meramente subjetivos. No, porque ahora tienes la posibilidad de ir al estadio, pero también tienes la posibilidad de verlo en una pantalla. O sea, tienes las opciones. Antes Ajá. no las tenías. Ajá, pero Entonces, te eso digo, determina tu el placer. valor sigue siendo subjetivo. O sea, como ayer, ¿no? Que me lancé a ver a Depeche Mode. O sea, yo los he visto incluso en el cine Sí, y sí. se oye bien chido, y todo sí, bien sí. cómodo y el chupe sale más económico. Ah, no venden chupe ahí. Ay, ¿por qué iba borracho entonces? Pero bueno, no lo comparo con haberlos visto en vivo. Entonces, no, yo creo que el medio no determina. Pero sí, justo es lo que estás diciendo, porque dices que tu experiencia de placer fue distinta a verlos en vivo que a verlos en una grabación, ¿no? Un romano solo tenía la posibilidad de ir al Coliseo y ver ahí la batalla y de deleitarse ahí. No lo podía ir a su casa y verlo allá. O sea, su placer estaba determinado por la asistencia al Coliseo. Mire, como no tenemos cámara, no acaban de ver cómo pronuncia el ceño. Pero bueno, vamos a darle el crédito parcial al señor Cosatén. Bueno, pues sí. Round 2, el pues. medio determina el placer. Pues sí, cabrón. No el fin, Bueno, ajá. ándale, pues. Ya se me acabó el placer para este programa. Vámonos mejor, señor. Velo ahí rematando. Bueno, no sé si quieras dar una reflexión final. No, pues Tengan placer. Yo solo quiero gozar. Fíjate que suave. Sí, no, pues nada con exceso. Todo con medida. Tenía que quedar con el eslogan. No, pues eso sí. Bueno, ya sé que es un eslogan ridículo. Y recuerden, cursi. digan no a las drogas. Ya cumplimos con nuestra cuota del programa dedicado a la Somos drogadicción. responsables. No, yo creo que todo placer es válido siempre y cuando sea en términos de no dañarse ni dañar a nadie y puede ser practicado sin ningún problema, ¿no? Y todos los placeres deberían ser experimentados pero con conocimiento de causa para pues, saber hasta qué límites se pueden llegar en él y no caer en excesos o en caer en más dolor, como diría Epicuro, que placer. Pero bueno. Sí, ya, Si nos vamos. ya, no se engolosinen. Ándale, pues. Entonces, bueno, Pues, en la cuídense cabina mucho. estuvo nuestro ingeniero Ángel Núñez, Ujú. a distancia el señor Ente, el señor Jabo, conmigo aquí y ahorita frente a frente el señor Cosateno. Gracias por escucharnos. Ya sabe, comparta, mándele este
podcast a las personas que crean que disfrutan de la vida y de los placeres de la vida, o a los que crean que no disfrutan de los placeres de la vida. O sea, para acabar pronto, mándensela a todo el mundo. Nos vemos la próxima. A menos que... Yo fui Gonzo, esto fue Les Conferencias. Hasta la próxima. Gracias, adiós. Bye.